En este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 3. Y ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia, quisiera que tengamos dos ideas claras. Primero, resolvamos la siguiente pregunta: ¿cómo fue capaz Jesús de vencer las tentaciones? Desde dos ópticas. Una, por la posesión del Espíritu Santo. Otra, por la formación que él tenía, es decir, por el conocimiento que él poseía. Esas dos cosas fue lo que le permitió a Jesús vencer las tentaciones: el estar poseído por el Espíritu Santo y tener un conocimiento. Y esas dos cosas nosotros también las tenemos. Nosotros desde pequeños, nuestra mamá y nuestro papá nos trajeron a la iglesia que nos bautizaron. Recuerden que a nosotros aún hasta ni se nos caía el cordón umbilical y ya nos estaban trayendo. ¿Se acuerdan ustedes? Que yo no sé nosotros cómo somos normales, pero es que, fíjense, a nosotros nos amarraban con esas manoplas, uno que era con la mano así, con los pies también, le ponían un trapo a uno en el ombligo y que para que no le dieres una hernia umbilical y que para que se le pudriera también el ombligo y así lo traían a uno. En cambio que estos muchachitos hoy son completamente en pelota. Desde que estos muchachitos nacen se mantienen en pelota, los tiran al piso y esos muchachos se van desarrollando una velocidad miedosa, mientras que nosotros no, y nadie me lo puede negar. Mire usted, la cabeza nuestra generalmente es plana en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque es que ni nos levantaban de la cama. En cambio que esos muchachos hoy tienen como esa cabeza una pelota, porque es que esos muchachos desde que nacen esos movimientos. Y a nosotros nos traían así amarrados, nos ponían una cosa en la cabeza que se llama toga, nos ponían un vestido larguísimo con su cauda, es decir, con su cola, la tela que sobraba, nos traían súper, hiper, mega amarrados, porque eso era horrible como nos amarraban, y venían desde los 8 días papá y mamá y nos bautizaban. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote nos ponía un aceite en el pecho. ¿Para qué nos ponía ese aceite en el pecho? Y todavía se hace. ¿Para qué nos ponen ese aceite? Para que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, posea el Espíritu, posea nuestra alma. El Espíritu Santo posee nuestra alma. ¿Por qué? Porque el pecado original disminuyó la gracia. El pecado original hizo que nosotros fuéramos débiles, que eso es lo que descubre Jesús en las tentaciones. El ser humano por esencia es bueno, pero es débil. El ser humano por esencia es bueno, pero tiende a dejarse sugestionar fácilmente. ¿Qué decisión toma el Padre? Entonces, démosle la fuerza del Espíritu Santo, y gracias al bautismo y el aceite que nos ponen en el pecho, el Espíritu Santo se asocia a nuestra alma. Escuche eso, no se yuxtapone. ¿Qué es yuxtaponer? Una realidad que se junta con otra, pero no se mezclan. Aquí yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo se yuxtapone al alma. Yo lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo posee nuestra alma, de tal forma que ya no son dos principios sino uno. ¿Y esto para qué? Para que podamos enfrentar las dificultades, así como Jesús lo hizo. Así como Jesús fue capaz de enfrentar y vencer las dificultades con la fuerza del Espíritu Santo, ustedes y yo, con esa misma fuerza del Espíritu Santo, nos podemos enfrentar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es que ustedes y a mí nos enseñaron que el Espíritu Santo es una paloma. Y segundo, que solo sirve para el examen de inglés, no más. Pues claro, nos castraron en eso, pero el Espíritu Santo es mucho más que simplemente alguien que nos va a auxiliar para un examen. El Espíritu es mucho más que una paloma, es esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que Dios nos lo brinda, que Dios nos lo da, que Dios envía esa tercera persona, el Padre envía esa tercera persona para que se asocie a nuestra alma, y así de esta manera nosotros podamos vencer el mal. El segundo elemento que podemos notar acá es la información. Si usted se sienta con calma, usted mira acá que el demonio no es cualquier persona. Aquí está completamente
perfectamente preparado, parece un doctor en Sagradas Escrituras, una persona muy capacitada. Es decir, que la tentación frente a Jesús estaba muy bien pensada, una persona que conoce perfectamente las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del demonio para hacer este armazón tan bien pensado? Hacer que Jesús cambiara su actitud de hijo, hacer que Jesús no se comportara como hijo. Mire lo que dice: si eres hijo de Dios, y lo repite, si eres hijo de Dios. Y si usted se pone a leer en la parte final, cuando Jesús está en la cruz, ¿qué es lo que le gritan los sacerdotes? Si en verdad eres hijo de Dios, bájate para que creamos en ti. Ese es el último momento en el cual Satanás tenta a Jesús. Es decir, que lo que hace Jesús es como un excelente sofista que presenta algo que aparentemente es cierto, pero que no lo es. Y Jesús, ¿cómo vence esta trampa tan bien elaborada que cualquier persona hubiera caído? ¿Por qué Jesús logra salir victorioso de unos planteamientos tan sólidos como está haciendo este texto? Por la correcta formación que Jesús tiene. Y aquí quisiera explicarles algo. Escúchenme bien esto. Metámonos un poquito a la psicología social. ¿Cómo hace uno para cambiar un comportamiento? ¿Cómo hace uno para afectar la actitud de una persona? La actitud de la persona, el comportamiento está compuesto por tres elementos. Escúcheme bien esto. Es decir, cuando usted mira un comportamiento, cuando usted asimila una actitud de una persona, es porque hay tres elementos previos: lo cognitivo, lo emocional y lo tendencial. Esos tres elementos, lo cognitivo, lo emocional y lo tendencial, llevan al comportamiento. Eso es como una trenza. Es decir, que lo que ustedes y yo vemos es el resultado de tres elementos. El comportamiento que nosotros tenemos es el resultado de tres elementos: lo cognitivo, lo emocional y lo tendencial. ¿Qué es lo cognitivo? La manera como usted recauda su información, o a través de la imaginación, o a través de la lectura, o a través de las vallas, o a través de lo que la gente comenta. O sea, las fuentes con las cuales usted llega a lo cognoscitivo. ¿Qué es lo cognoscitivo? Lo que usted sabe. Eso es lo cognoscitivo, lo que usted sabe. Pero la actitud está relacionada con el proceso como usted adquiere esa información y la valoración que le hace del mismo. Está en el aspecto emocional. Y lo último es lo tendencial. ¿Qué es lo que está haciendo el demonio? El demonio está atacando la información de Jesús. Es decir, que el demonio está yéndose a lo cognitivo. Por eso es que él está manejando la escritura, cuyo referente comportamental es el que tiene Jesús, y le está atacando ese referente cognitivo de tal forma que logre modificar su actitud de hijo de Dios, que no obedezca más al Padre, que se crea que él puede en sí mismo salir adelante, y que él tiene poder en sí mismo, y que deje de ser, de mantener, de comportarse como un hijo de Dios, que no obedezca la voz del Padre. Y mire que la escena es bastante fuerte. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque ustedes y yo no me pueden negar que somos personas muy mal preparadas en muchos aspectos, y en lo religioso mucho más. Yo crecí en Cincelejo. Pequeño, yo hice la primera comunión y la confirmación a los 7 años. Hoy lo tienen dizque a los 14, pero a nosotros nos dejaban crecer a los 14, a los 7 años ya estaba uno listo. Ya le daban la comunión y le daban la confirmación. Y mi mamá me mandaba a la catedral de Cincelejo a que unas novicias pues nos enseñaran, y pues la catequesis era muy mañez, según lo que logro yo captar ahí. Pues esas novicias eran: pinte la familia. Pues imagínate yo que para eso sí soy pésimo, porque pobrecita mi profesora Carlota en primaria, ella pues sufría con esos dibujos que yo hacía unos dibujos, ella creía que era un tigre, porque el tigre no es como lo pintan. Entonces yo cogía una bola
hacía una raya y ese era mi papá. Luego hacía otra bola, hacía una raya, una supuesta falda y esa era mi mamá. Y entonces decía la novicia, ¿usted a quién más quiere? Pues uno a los 7 años, ¿a quién más quiere? Pues a la mamá, qué pregunta tan boba. Entonces decía, a la mamá. Ah, bueno, muy bien, y así eran todas las bobadas hasta 6 meses. Y después lo mandaban con el padre. Padre, ya está listo. Pero uno no sabía por qué iba a ser la primera comunión, porque los padres se vestían como se vestían. Uno no sabía ni qué era lo que iba a recibir. ¿Para qué vamos a las bodas? Pues uno era feliz por la fiesta que le iban a hacer. Eso era lo que uno decía, ay, la fiesta y los regalos y tal. ¿Y eso por qué? Pues hombre, porque es que nadie se cuestionaba estas cosas, todo el mundo era católico. Acuérdense, amigos, que ustedes y yo crecimos en una época antigua. Recuerden que nosotros no crecimos con internet. Yo a los 27 años vine a conocer un computador. Y lo aprendí a aprenderlo y casi no soy capaz de manejar ese bendito ratón. Yo movía para un lado y se me iba la flecha para otro. Eso era horrible, eso era, y eso le dolía a uno el cuello impresionante con esa cosa. Yo hice mis estudios universitarios con la maquinita Brother, como todos ustedes. Nosotros no teníamos máquinas esas así instantáneas, nosotros era con rollo, por Dios bendito, teníamos que esperar casi un mes para que nos entregaran la foto. Así crecimos nosotros. Nosotros crecimos con el televisor a blanco y negro, solamente los ricos tenían televisor a color, y eso que eran 3 o 4. De resto nosotros era el televisor a blanco y negro y se subía el hermano a poner un par de ollas para que pudiera entrar la señal para uno ver las grandes historias del mundo. Eso fue lo que a nosotros nos tocó. ¿A qué horas uno iba a ponerse a bobear? En ningún momento. Nosotros en la vida nuestra era plana. La vida nuestra era plana. Nadie podía nada, lo que nos enseñaban en el colegio, sí. Pero de un momento a otro nos cambió las cosas. Entonces entró el celular. ¿Se acuerdan que primero eran unas panelas? Ahora son unas cositas así. Y eso que solamente las panelas lo tenían los ricos. Ahora todo indio tiene esa flecha. Entonces, hoy en día todos tenemos nuestro celular, hoy en día todo el mundo tiene internet, hoy en día sabemos lo que pasa en Asia, en África, en Europa, en América, en cuestión de segundos. Es decir, el mundo se nos abrió, pero se nos abrió cuando nosotros ya estábamos viejos. A los 30 o 40 años el mundo se abrió. Aprender idiomas hoy es súper fácil. Acuérdense que usted y yo le teníamos que creer a los profesores que venían de Europa y que cuando uno logró aprender idiomas se dio cuenta que lo que decía era mentiras. La decepción que a mí me dio fue muy grande. Pero hoy podemos aprender inglés, francés, alemán, italiano, lo que sea por internet. Usted no necesita pagar ni 300 ni 50 ni 400 mil pesos. Usted, siendo juicioso, aprende en su casa, tiene música y todo. Hoy en día es una cosa maravillosa. Antes no podíamos. ¿Y eso qué pasó? Como nosotros no estábamos preparados, como a nosotros no nos daban una correcta información, como no sabíamos discernir, porque como que todo era igual, claro, eso nos cogió y nos volvió un 3, y es donde tenemos los problemas que tenemos hoy. Donde hoy uno, después de 40 años de casado, porque así me ha tocado, gente después de 40 años de casado dice que a divorciarse, uno ya a esos tiempos ya uno no saca cacho. Uno lo que le pide a Dios es que se muera el cónyuge para quedar uno viudo. Pero uno es que divorciarse ya, mejor dicho, no, por Dios, pero ya. O fíjese los desórdenes sexuales que tenemos hoy por culpa de ese internet. ¿Quiénes? Nosotros, los viejos. ¿Por qué? Porque nosotros sí que solamente teníamos que comprar la revista. ¿Se acuerda usted de la revista Playboy que se había que comprar y que la metía el hermano mayor de uno debajo de la almohada, y esperemos que el papá, la mamá cuando arreglara la casa no la descubriera, porque eso se volvía un caos? Ahora eso ya no existe. Usted por internet mira todas esas cochinadas. ¿Ve? El mundo nos cambió. Entonces, como ustedes y yo no fuimos preparados para eso, los problemas que tenemos son miedosos, donde personas de 50, 60, 70 años pegados de un computador viendo pornografía pareja.
Pero ¿y por qué? Si usted es una persona adulta, si usted ya pasó la adolescencia, si usted ya pasó esas etapas, ¿qué? ¿Por qué? Porque a nosotros no nos formaron y la tecnología y el avance y todo lo que tenemos nos arrastró. Hoy tenemos gente con 40, 50 años que toda la vida fueron católicos, que vinieron a misa, que rezaron el rosario y están diciendo es que ya uno no tiene que creer en Dios. Por Dios bendito, pero entonces 40 años ¿en qué le pasó? A los 50 años ¿qué le pasó? Claro, porque está escuchando Discovery Channel, History Channel, porque se lee tal libro, porque escucha tal video, y eso es lo que está sucediendo. Es decir, la información nos cogió y nos lleva por delante donde no tenemos la capacidad de discernir, y por eso caemos en esta manipulación que tenemos de los medios de comunicación social, donde han despertado nuestros instintos, no tenemos capacidad de autocontrol y por eso hacen con nosotros lo que quieren. ¿Por qué Jesús no cayó en esta maravillosa trampa tan bien preparada que le hizo el diablo a Jesús? Porque estaba bien formado. ¿Por qué nosotros caemos tan fácil en la manipulación de los medios de comunicación social, en estas manipulaciones que hacen los medios para que la gente cambie su actitud a través de lo cognitivo, lo emocional y lo tendencial? Porque ustedes y yo sí no estamos bien formados. Continuemos nuestra celebración eucarística. ¿Tenemos la fuerza del Espíritu Santo? Sí, pero eso solo no basta. Necesitamos también una correcta información. Por eso la idea que quiero que tengan claro es: unámonos en grupos, leamos, confrontemos de unas fuentes sanas, no de la internet sino de unas fuentes sanas, que podamos leer una sana doctrina y podamos adquirir unos instintos, una intuición para poder distinguir entre lo correcto de lo que no es. Y eso solo le da una capacidad de estudio, de análisis, de confrontación, que hagamos desde la sana doctrina, que lo hagamos desde unas fuentes sanas y no de lo que la gente está hoy consumiendo: aguas podridas y panes podridos. ¿Y qué pecado? Ni siquiera se dan cuenta que se están comiendo un alimento de mala calidad. Que no nos pasa. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Por la fuerza del Espíritu Santo y por una correcta formación. El Señor esté con vosotros.